Ya me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Ya me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Fuente de paz, tú cuidas de
seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí. Tú velas por mí. Tú te salto por los siglos de los siglos. Por la eternidad. Todo será fuente de paz. Segura estoy de mí. Tú cuidas de mí, en tu presencia. Oh, tu amor puedo sentir, Señor. Oh, no importando la situación en la que te encuentres, el Señor será presente. El Señor será presente.
Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más, con poder, desciende una vez más, llena este lugar, con poder, desciende una vez más, llena este lugar. Espíritu de Dios, eres bienvenido. Cuando le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Vamos, Ciro. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Oh, con poder, desciende una vez más, llena este lugar, con poder, desciende una vez más, llena este lugar, con poder, desciende una vez más, llena este lugar, con poder, desciende una vez más, llena este lugar. Quiero verte danzar, quiero oír la gente hablar, lenguas celestiales, sobrenaturales. Quiero verte danzar, quiero oír la gente hablar, lenguas celestiales, sobrenaturales. Con poder, desciende una vez más. Bendiciones en Cristo, gracias por estar con nosotros y estar pendientes de la transmisión del día de hoy del estudio bíblico de Victory Church. Te saluda el pastor Rudy Ayala. Es un privilegio grande poder compartir contigo esta noche la bendición del Señor de estudiar juntos la palabra de Dios. Tenía una serie para compartir con ustedes, pero debido a la situación y la premura de todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, es tan importante poder compartir una palabra que pueda tratar acerca de los elementos que conforman en el día de hoy qué dice la Biblia con respecto a la venida del Señor. No debemos de pedir, no debemos de tener en ningún momento alarma, temor, miedo, entrar en pánico. Por favor, en el nombre de Jesús, hay algo que caracteriza a los creyentes y es mantenerse firmes, mantenerse en confianza del Señor. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré, el que me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas me cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Que escudo y adarga es su verdad, y no tendrás temor de espanto nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruye. Es más, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, porque ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es tu esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará su morada. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Hollarás al cachorro de león, dice, y al dragón. Y por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé.
con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ese es el Salmo 91, un salmo de aquel que vive bajo la presencia del Señor y la cobertura del Todopoderoso. Esa es la convicción de espíritu que debemos de tener. Pero el estudio de hoy no es acerca de Salmo 91, era una palabra que compartíamos ayer en el servicio, sino que hoy estaremos compartiendo señales del fin. Mateo 24, quiero tomar la lectura de la palabra desde el verso 13 en adelante y estudiaremos qué es lo que está pasando ahora en el mundo. ¿Coronavirus es una señal del fin del mundo? Déjame decirte lo que menciona la Biblia acerca de ello. Tomamos la referencia, hay tres de los evangelios que mencionan qué es lo que va a pasar en el mundo antes del fin del mundo. La Biblia nos menciona tanto en Mateo 13, del verso del 3 al 23, también el Evangelio de Lucas, palabras de nuestro Señor Jesucristo, Lucas 21, del verso del 7 al 24, pero la referencia la tomaremos en el primer Evangelio sinóptico, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, leo del verso 13 en adelante hasta el verso 14, de la versión Reina Valera 60, y dice así la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Continúa el verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Padre, glorifícate esta noche. Que la palabra que yo pueda compartir con mis hermanos traiga al corazón certidumbre de fe, confianza, Señor, y afirme los corazones en ti, Señor Jesús. Te pido que te glorifiques hoy en cada vida. Ábrenos las escrituras para que el emanar de tu palabra, Señor, nos conforte, nos aliente y edifique. Por Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En la noche de hoy, al compartir esta lectura de la palabra del Señor acerca de la venida del Señor, ¿es el coronavirus una señal del fin del mundo? Eso sería una pregunta muy interesante poderla plantear hoy. La Biblia nos dice que para el escenario del fin del mundo tienen que pasar diferentes situaciones. En estas diferentes situaciones, para crear el escenario del fin del mundo, la Biblia nos dice que tiene que haber una serie de acontecimientos previos. Desde el versículo 3 al versículo 14 habla de 7 diferentes escenarios, 7 diferentes circunstancias o 7 señales. Esas 7 señales son tan importantes. Déjame ahora hablarte un poco de esto. La palabra de Dios, la Biblia, es una profecía viviente desde la perspectiva del Antiguo y Nuevo Testamento. En sus 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo, la palabra sigue hablando y se enfoca acerca de Dios y de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el centro de toda la predicación y de la enseñanza. Pero luego también la palabra del Señor nos enfoca desde una perspectiva profética o de una perspectiva de adventismo, o sea, de advenimiento o venida del Señor. Así como el Señor vino una primera vez, y esa primera venida del Señor marcó un antes y después en la historia humana,
partiéndola en dos o poniendo a Jesús al centro, antes de Cristo y posterior al Señor, corren más de 2019 años y contando, aún con el desajuste de este actual calendario, por un promedio más de desajuste por la fundación de la ciudad de Roma, por casi 3 años y medio, 40. Por eso tú vas a ver que Jesús muere de 33 años y medio en el año 30. Y uno dice, ¿cómo puede ser si el año 0 es el año en que Jesús nació? Otra circunstancia muy importante que debemos de notar es que la Biblia habla en un contexto profético de un fin del mundo, sí, en diferentes porciones de la palabra del Señor. Tanto lo anuncia se anuncia acerca del fin de los tiempos en el Antiguo Testamento por diferentes voceros o los profetas que hablaron de la venida del Señor, tanto su primera como su segunda venida, hablando del día de Jehová grande y terrible, como también nuestro mismo Señor Jesucristo habló claramente por la pregunta y respondiendo a las inquietudes que plantearon los apóstoles. El estudio de las últimas cosas se llama también escatología. El término escatología viene del griego escatos y logos, que significa logos, estudio y tratado, y escatos, las últimas cosas. Quiere decir que la escatología bíblica, viendo de una perspectiva teológica, la escatología bíblica es una rama de la teología sistemática que estudia acerca de las últimas cosas de la venida del Señor. Hay diferentes corrientes de pensamiento. Están las corrientes amilenialistas, las corrientes postmilenialistas y la corriente de interpretación o la escuela de interpretación bíblica premilenialistas. Los amilenialistas se enfocan, todas las tres escuelas creen que Jesús vendrá una segunda vez. Una de las escuelas, y la escuela en la cual yo creo y represento, es la escuela de la segunda venida premilenialista. Creo en el nombre del Señor firmemente y creemos como iglesia del Señor, iglesia de Dios, que el Señor ha de venir una segunda vez antes del escenario de la gran tribulación, que será el cumplimiento de la semana 70 profética de Daniel, la cual creemos que Israel es el reloj profético de Dios, y este reloj profético ya cumplió 69 semanas. Estas 69 semanas se cumplen desde dos perspectivas. La primera, desde la salida de la palabra para la construcción del muro y edificación en tiempos angustiosos, desde que el rey de Medo-Persia manda la palabra y entonces se construyen, y tuvimos a Esdras, tuvimos a Zorobabel y tuvimos a Nehemías como el constructor. Luego de ello continúa el reloj profético de Dios por otras 62 semanas más, con un aproximado de semana profética, porque en el lenguaje antiguo hebreo no existían 7 días, sino que se contaban los años por semanas de años. Entonces 434 años, o el múltiplo de 7 por 62, suma esa cantidad de años que te menciono, el cual incluye el periodo intertestamentario, el nacimiento del Mesías príncipe, porque termina ese periodo de 62 que menciona el libro de Daniel con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento se da un espacio de tiempo increíble donde el Señor da este tiempo de la gracia otorgado desde el sacrificio expiatorio de Él en la cruz del Calvario, y hasta el día de hoy vivimos en ese ámbito de la gracia. La gracia estará vigente hasta el día del tronar de la trompeta, del sonar de la trompeta, cumpliendo la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, 16 y 17 en específico, donde dice la palabra del Señor: y el mismo Señor con voz de arcángel, con voz de mando, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayásemos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en el aire. En ningún momento, lo que es muy usual, el término llamado rapto aparece ni una sola vez en la Biblia. La palabra o el término más acercado es arrebatamiento. ¿Cuánto durará el tiempo de la venida del Señor o el momento que el Señor lleve a su iglesia? La Biblia nos la describe en la 60 en un abrir y cerrar de ojo. La versión antigua todavía es mucho más precisa, diciendo en un abrir de ojo. Se dice que un abrir de ojo o un pispileo o un mover
como lo estoy haciendo ahorita, es una fracción de segundo. Se dice que un pispelear, que decimos en mi salvadoreño lenguaje mío, se menciona como una vigésima, y algunos dicen que es en una trigésima parte de un segundo. De tan rápido será este evento que marcará también un antes y un después en la historia humana. Debemos de considerar diferentes puntos de lo cual menciona el Señor. Pero para llegar al momento del rapto, a ese momento tremendo, ¿sería entonces después el fin del mundo? Creemos que después de ello la iglesia del Señor es recibida en la gloria eterna celestial para cumplir Apocalipsis 19, versos 17 y 18, donde dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y la iglesia se ha aparejado o se ha preparado. Y se le ha dado que se vista de lino fino, blanco y brillante, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Estas acciones justas de los santos no es el cumplimiento de requerimientos o de interpretaciones particulares doctrinales, sino más bien el cumplimiento de lo que el Señor dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Número 2, que vivas por fe y no por vista. Número 3, que ames al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, para llegar a un entendimiento que entonces cualquier cosa que te pida el Señor en el requerimiento de la palabra, y la palabra lo requiera, tú lo harás por amor, obediencia al Señor y con la más sana y santa intención de querer agradar al Señor y no a los hombres. En ese vínculo de comunión entraremos a una dimensión gloriosa donde lo natural pues estará siendo sujetado por lo sobrenatural, donde lo santo estará cubriendo lo que ha sido precisamente la pata que cojea, o lo que estará cubriendo la debilidad intrínseca de cada ser humano. Es tan necesario e importante que nosotros pongamos atención a ello. En el día de hoy nos podemos dar cuenta también que situación como la que estamos viviendo en el mundo con el COVID-19 o el SARS mutado 2, que le llaman otras personas, ¿qué es exactamente y cómo lo describe la Biblia? Jesús dijo lo siguiente, respondiendo a dos preguntas de los apóstoles, de los discípulos: ¿cuándo serán estas señales acerca del fin? ¿Y qué señales habrá de tu venida? Entonces la palabra del Señor, Jesús dice: bueno, les voy a marcar 7 señales. La señal número 1 es: nadie, va con una advertencia, nadie te engañe. Muchos en mi nombre vendrán diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Quiero mencionarle algo, no solamente es lo que alguien diría: hey, algunos se han creído que son Jesús o que son el Señor. No, permítame por favor, si vamos a estudiar lo más profundamente la palabra del Señor, tenemos que enfocarnos en el término diciendo yo soy el Cristo. Es yo soy. La palabra Christos viene también de un término de Christus, que significa en griego el ungido, y Mashiach, que significa el ungido en hebreo. Quiere decir que más que denotar que sean el Mesías, representan la unción del Mesías. Nadie puede asemejarse al Hijo de Dios. Nadie puede decir yo soy el Cristo. No. Son aquellos que vienen en el nombre de Él. Escucha bien por eso. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy un ungido. Y en el día de hoy estamos hablando de gente que dice que tiene la unción del Señor. La unción del Señor. Yo soy el ungido. Y hay gente que va y dice: mira fulano de tal, él es el ungido. Y déjame hablar un poquito acerca de esto. Y esto es tan importante connotarlo, porque estamos viviendo un tiempo también donde el evangelio tiene que estar manifestándose. ¿En qué sentido? En que si prosperas, si estás añadiendo cosas materiales a tu vida, entonces son señales de bendición. Y yo solamente quiero decirles, y se los restriego en la cara si ustedes quieran: ¿y qué será entonces del mensaje de Job y del libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia? Cuando hubo un hombre en el capítulo 42, esto lo compartía en la radio la semana pasada, y del capítulo 42, un hombre que lo había perdido todo. No tenía nada de la hacienda ni todo lo que había, era un hombre riquísimo. Habían muerto todos sus hijos. Su mujer pidió
pidió que maldiciese a Dios para ella liberarse del pacto matrimonial y poder hacer vida con otra persona. Y le dijo Dios, y le dijo Job: como mujer insensata has hablado. Y con todo eso dice Job nunca maldijo al Señor. Es más, él todavía dijo muy claramente: no solamente hemos recibido lo bueno de Dios, sino el mal. Y aquí viene un asunto importante donde algunos decimos: ¿quiere decir que la vida cristiana se enfrentará a cosas malas? Es terrible que yo solo te anuncie cosas buenas. Mira lo que está pasando alrededor del mundo, y algunas personas dicen: no, tenemos predicadores que se han atrevido las semanas pasadas a reprender, a atar al coronavirus, y diciendo que por la palabra del rango espiritual, ministerial, apostólico, ellos ya detuvieron el virus, y el virus no se ha detenido, no se está deteniendo y no se va a detener. Pero la Biblia dice que, óyemelo bien, por eso es muy importante escuchar esto: no he rehusado, dijo el apóstol Pablo, de enseñarte todo el consejo de Dios. La Biblia nos enseña a poder ser amados receptores de bendición, pero también enseñarnos a poder sobrellevar las adversidades. En las adversidades podríamos en un momento determinado perder cosas materiales. Y eso nos indica que estemos en pecado, y eso nos indica que nosotros tengamos maldición, y eso nos indica que estamos mal o que ya no seamos hijos de Dios. La respuesta es no, de ninguna manera. Es muy necesario poder decir lo siguiente: muchos serán engañados. Cuando personas digan, punto número 1, tengan cuidado, dijo el Señor, cuando alguien diga: yo soy el que tengo la unción. Y aquí viene el asunto: en los postreros tiempos, dijo el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El primer engaño del cual debemos de estar advertidos, y será una señal previa de que el fin se está acercando, es que aquellos son portadores de unción única, o solo ellos, o solo tu iglesia, o solo este ministerio es el portador de unción. Ten mucho cuidado. Donde esté el Espíritu de Dios, haya libertad, y donde quiera que invoque el nombre del Señor, este será salvo. Advertencia número 2: oiréis de guerras y rumores de guerras. Y la advertencia es: no os turbéis. Es necesario que todo esto acontezca. O sea que, en otras palabras, va a pasar y no lo podremos detener. Está advertido y señalado en la palabra del Señor. Y todavía dice el Señor: pero aunque no deben de turbarlos y esto es necesario que acontezca, no es el fin todavía. Lo advierte y lo deja muy claro el Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros no hemos sabido las últimas guerras y todas las situaciones, guerras mundiales y las pequeñas guerras que libran naciones? Por A o B razón. Movimientos revolucionarios o queriendo libertar a los pueblos, pero luego para terminarlos de oprimir, y la serie de adversidades que sufren muchas naciones en el día de hoy. ¿Está parte de lo que la palabra del Señor indica como el escenario de lo que ha de venir para la venida del Señor? La respuesta es sí. Número 3, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, y aquí incluye pestes o enfermedades, hambres como consecuencia de las pestes, habrá terremotos en diferentes lugares, y todo esto le llama el Señor. ¿Y cómo se le llama esto? El fin del mundo. Se le llama, aún el coronavirus lo describe el Señor, principio de dolores. ¿Qué es el término principio de dolores en término profético? Es una alusión a cuando la mujer va a dar a luz y que ya empezó su trabajo de parto, y una mujer no va a parar de tener dolores hasta que dé a luz. ¿Qué significa esto? El planeta Tierra y el tiempo del Señor y la humanidad ha empezado su trabajo de parto del tiempo de la venida del Señor, y esto no se va a detener hasta que el Señor venga. Ni usted ni yo lo podremos detener. Por eso se levanta, viene la cuarta señal, y la cuarta señal dice: muchos tropezarán entonces. Habrá gente que se va a empezar a desenfocar de una vida cristiana saludable y santa. Y la Biblia dice: y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Contradiciendo a lo que dice la palabra de Dios en San Juan, en Primera de Juan, donde dice: ¿cómo sabremos que somos del Señor? Y la Biblia dice: en que os améis los unos a los otros.
¿No es el tiempo y el cristianismo cuando una persona tiene problemas, usted va a ayudar a esa persona? Y si una persona hubiese cometido pecados y tiene un corazón arrepentido y con deseo de cambiar, ¿no vamos a luchar para la reconstrucción de esa vida, de ese matrimonio, de esa familia, de ese ministerio? ¿Seremos los que vamos a terminar de hundir la daga? Señores, si usted hace eso, usted es la cuarta señal de los principios de dolores y de las señales previas del fin del mundo. Cuando ahora estamos viendo de que los mismos cristianos tienen canales de YouTube para estar darle a fulano, y viven nada más y exclusivamente para criticar a ministerios, aunque estén equivocados, pero no dan anuncios de buenas nuevas, solamente a fulano de tal, dispuestos a entregarlos y a denigrarlos, en vez de exhortarlos y confrontarlos. Luego vamos al quinto elemento. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Algunos dirán, y he escuchado que personas dicen, hey, no, es que se van a levantar brujos, le hacen caso al brujo mayor de México, le hacen caso a los agoreros. Señores, si se recuerdan y tenemos referencia de los profetas del Antiguo Testamento, en el tiempo de Isaías había muchos más profetas, en el tiempo de Jeremías había profetas, pero no estaban predicando, no estaban dando el mensaje del Señor. El caso de Jeremías es un caso bien peculiar. El caso de Jeremías nos menciona la palabra del Señor que Jeremías decía, prepárense porque nos vamos a ir de aquí y seremos cautivos a Babilonia. Algunos decían que entonces Jeremías estaba vendido con Nabucodonosor. Otros fueron, el mismo rey Sedequías aborrecía a Jeremías y lo dejó, dice, con pan de dolores y agua de aflicción, que el pan de dolores era pan duro y mohoso y agua de aflicción era agua hervida o agua caliente. ¿Cómo puedes comer tú y beber eso? Y luego lo dejó hasta en un pozo metido porque estaba predicando que no los engañen estos falsos profetas, diciendo que no va a pasar nada, que todo va a estar bien, que todo va a ser en prosperidad, que todo va a ser en bendición. ¿No te suena un poco peculiar y un poco particular como muchas personas están diciendo? Este es tu tiempo, hoy empodérate, hoy esto, hoy lo otro. Y yo creo firmemente en los planes de Dios y creo en los proyectos del Señor y me aferro a que Dios tiene mejores cosas para nosotros. Pero no debemos de obviar que la agenda de Dios principalmente es una agenda que en un momento determinado de la historia el Señor estará llevando a su iglesia y el Señor estará arrebatando a su pueblo y el Señor estará desarrollando su plan eterno de las edades con respecto a la raza humana. Eso es lo más importante, la prioridad número uno. También tenemos la escuela de personas que utilizan el mensaje de la venida del Señor para meter miedo. La Biblia nos dice que nadie debe de meter miedo. Prueba de ello es que cuando la severidad del profeta Juan el Bautista, predicando acerca del advenimiento del Señor para arrepentimiento de pecados, vinieron los fariseos y tenían miedo. ¿Y qué les dijo entonces Juan el Bautista? ¡Ey, generación de víboras! ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira de venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Si nosotros lo vemos desde la perspectiva profética, se refería a los fariseos de aquella época. Era un mensaje que traía una proyección y connotación para este tiempo, para los nuevos fariseos de hoy, que hablan y predican de la venida del Señor para meterle pánico. Señores, la Biblia nos dice que hay una corona de las 5 coronas que se va a regalar a los hijos del Señor. Una corona es para los que aman la venida del Señor, no para los que tienen miedo a la venida del Señor. Usted debe de amar al Señor. Incluye el amar al Señor, amar su venida. Por eso la perspectiva tendenciosa y extrema de que la gente decía, no, ya mía no me importa nada, yo no voy a estudiar, yo no voy a trabajar, yo no sé nada porque Cristo viene. La Biblia dice que el Señor nos halle haciendo así. Debemos de vivir y desarrollar nuestra vida de la manera más normal, pero guardando el anhelo en nuestros corazones que el día de la redención está cercano. El día de la redención está cercano. Si el Señor quisiera, somos la generación del arrebatamiento. Si el Señor quisiera, hoy en la noche puede venir.
Y eso traía un sentido, no de angustia, sino de anhelo y de expectativa alta celestial, donde debemos de decir: Señor, si quieres venir hoy, heme aquí, Señor, para que se cumpla Apocalipsis 22, donde dice la Biblia: el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Quiero ahora anunciar al otro punto, y el asunto es verso 6, y por haberse multiplicado, la señal número 6, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viendo personas increíbles que hasta han sido creyentes en el Señor, bautizados en agua, han servido en la iglesia y están haciendo cosas peores que ni los que son personas que incrédulos están haciendo. Y toman aquel típico pensamiento existencialista: lo que importo yo, soy yo, y a mí qué me importa que digan todos los demás. Muy bien por ellos, les bendecimos y siempre oramos por ellos y te esperamos con las puertas abiertas en la iglesia. Pero no se te olvide, de toda cosa que tú siembres, sea de obra o de palabra, lo vas a cosechar. Y también la Biblia nos dice: sobre toda palabra y sobre todo hecho darás cuentas al Señor. Y la palabra del Señor nos encomienda a nosotros a dar cuentas al Señor con alegría y no con tristeza. Estamos marcados para el día de la salvación y no podemos descuidar una salvación que es tan grande. Luego la palabra del Señor nos menciona y nos dice: mucho del amor se va a enfriar, pero la Biblia habla una advertencia y un consejo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este enfriamiento del amor es una de las señales más increíbles, donde tú vas a ver personas que antes: pero fulano de tal era una persona increíble que pasaba en la iglesia, que estaba metido, y puede ser una persona que esté totalmente desprendida. Hoy es el momento donde algunos se ha desfasado, decir: wow, ya no puede haber ni reuniones de células ni de 10 personas. Hoy es el momento en que vas a ser verdadero cristiano. Vas a ser un cristiano que vas a testificar a Cristo contigo mismo y con tu cónyuge. Vas a hablar de Cristo y vas a ministrar a Cristo a tus hijos, que es tu principal iglesia y congregación. Hoy es el momento de probar, de adorar y exaltar al nombre del Señor y quitarnos la careta de que somos uno en la casa y somos otra cosa en la calle, o somos otra cosa en el templo. Al final, quiero hablarte de la séptima señal, donde dice la palabra: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. La connotación de la predicación del evangelio tiene un propósito: no la conversión de todo el mundo, sino que todo el mundo sea anunciado para testimonio, el testimonio del nombre de Jesucristo. Y entonces empezará la agenda de Dios con la gran siega, donde mandará a sus ángeles segadores, como dice la palabra del Señor en Mateo 5, y se cumplirá donde dice la Biblia: juntadme a mis santos, a los que hicieron pacto conmigo eterno. Y entonces dice la Biblia: se abrirán las puertas de la justicia, y como dice la palabra del Señor, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Los que guardaron el nombre de Jesucristo, los que guardaron el mensaje que Él es el Mesías, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que perseveraron pese a sus cuitas, pese a sus fallas, pese a sus cojeras, cojeaban de un pie, fallaban de una manera, pero no apartaron sus rostros del Señor y no fueron duros ni necios cuando el Señor los llamó, y entendieron que el Señor los llamó al arrepentimiento y a una vida de comunión. Es pues entonces que la labor del Espíritu Santo, gloriosa, purificadora y bienhechora, se cumplirá y se va a concretar, para que luego nosotros podamos decir: hayan guerras, rumores de guerra, pestilencia y hambres, estemos confiados en el Señor Dios Todopoderoso. Una persona que no esté fiada del Señor en estos momentos podrá tener hasta ataques de pánico. ¿Y qué si el Señor quisiera? ¿Qué si el Señor quisiera llamarte a su presencia? En ningún momento soy una persona que quiere ministrar fatalismo, ni estoy esperando la mortandad de todo el mundo, como algunos dicen: sí, que venga el fuego, el juicio. Párate un momento. La palabra del Señor nos termina diciendo hoy claramente: Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no captamos el espíritu del mensaje hoy? Tenemos alto desarrollo tecnológico, tenemos los más grandes avances de la ciencia en el día de hoy, pero no podemos contener un virus
que se le planta poder propagarse a la raza humana a nivel global, sacudir las economías, poner en jaque a la bolsa de valores del mercado bursátil global mundial, poner a las más grandes potencias militares que se jactan de sus armas termonucleares y todo lo demás, y las pone de rodillas porque la raza humana está en un punto de fragilidad por un virus. ¿No será entonces la esencia del mensaje que debemos devolver al Señor nuestro rostro, como dice Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 14, donde dice la receta gloriosa para que no tengamos temor? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es el día de buscar al Señor. Es el día de orar con familia, papá, mamá. Si tú quisieras, podemos juntos hacer una oración hoy. Invita a tu familia. Dame el gran honor y privilegio de poder orar juntos, interactuar hoy y decirte lo siguiente: Jesús sana y salva. Que el ángel del Señor acampe alrededor de tu casa y que la ponga. Me ha encantado ver algunos posteos donde pusieron como el pueblo de Dios ponía la sangre del cordero de un año sin defecto en los dinteles de la puerta. Aquellos que hemos creído en el Señor, la sangre del Cordero Pascual eterno está sobre los dinteles de tu corazón. Y la Biblia nos dice que todos los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron confundidos. Así que no es el fin del mundo, es principio de dolores. Y dijo el Señor que era necesario que todo esto acontezca, pero que no temamos, que no nos conturbemos, sino que levantemos nuestro rostro, porque el día de la redención está cercano. Que Dios nos bendiga a todos. Que Dios guarde a tu familia, que Dios guarde tu matrimonio, que Dios guarde a tus hijos, que Dios guarde tu entrada y tu salida, tu levantar y tu acostar. Y que en estos días que se ha declarado algunos países cuarentena, o ahora ya no podemos reunirnos, o se ha tenido que restringir, que Jehová multiplique lo que has guardado para tu casa. Que hoy se pueda ver la multiplicación del Señor, se pueda ver la sobrenaturalidad del Señor resguardándote. Cumple todas las medidas. La Biblia también nos enseña a nosotros, los pastores, que debemos de ser los principales modelos y testimonios de poder cumplir y someternos a las autoridades que han sido establecidas, porque por Dios han sido establecidas. Dios bendiga a nuestros gobernantes. Dios bendiga a los agentes y a las agencias de gobierno. Y por sobre todas las cosas, Dios bendiga a cada uno de nuestros países. Dios bendiga, no importa la lengua y la raza. Todos somos de toda lengua, tribu, pueblo y nación, hijos del Señor. Oremos al Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esta noche preciosa que me permites, Señor, poder dirigir esta oración para que cada uno de tus hijos, Señor, que aman y temen tu nombre, puedan recibir fortaleza del cielo, Padre Celestial. En el nombre de Cristo declaramos, Señor, hoy protección divina. Declaramos el sello glorioso del Espíritu Santo para fortalecer los corazones. Y si hay alguno está padecido del COVID-19, Señor, pon tu mano sanadora y gloriosa. Y si hay alguien está sufriendo y padeciendo, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad sobre él y pedimos que tu mano sanadora, Señor, intervenga. Oramos por protección y, Padre Celestial, permítenos pasar esta prueba conforme a tu voluntad, Señor, y que el rostro de todas las naciones del mundo alcen la mirada hacia ti, porque tú eres el hacedor de maravillas, el protector, Señor, inmarcesible, el sanador y el bienhechor, el salvador del mundo. Tú, nuestro Señor Jesucristo, bendice a cada alma que invoca hoy tu nombre, Padre, que cree en ti y que confía en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es un privilegio y honor haber compartido contigo este estudio bíblico esta noche. Desde Casa Pastoral en Victory Church, Pastor Rudy Ayala te saluda grande y ricamente, deseando esas bendiciones del Señor que corran como ríos de agua viva. Estaremos conectados en streaming para seguir
compartiendo con ustedes. Mañana seguiré haciendo un enlace en vivo con continuación de estos puntos y luego haré toda esta semana una cadena acerca del estudio de escatología bíblica. Espero que te pueda servir y te pueda animar y así estaremos conectados en bendición. Recuerda, te puedes mandar al muro de Pastor Rudy o de Rudy Ayala, que lo voy a retransmitir ahí. Puedes mandar tus peticiones, tus preguntas. Estoy para servirte. Un abrazo grande en Cristo Jesús. Bendiciones, muy buenas noches y que Dios te bendiga.